Bueno, hijas, voy a partir. Buenos días, no, primero que todo, pues ya nos habíamos saludado ahorita. Voy a empezar desde el punto de que nosotros ya vimos la web, ya presentaron otras CIPAs, y en esas CIPAs pues han vuelto a recordar la parte teórica de lo que concierne a la actividad. Entonces voy a ir derecho a la actividad. Ustedes van a poner bien cuidado. En la actividad, pues yo coloqué unos ejercicios así más o menos parecidos. Ustedes se van a fijar bien a los de la guía para pues que todos tengan información de cada una de las letras que les tocaba. ¿Listo, mis hijas? Entonces me ponen cuidadito aquí. Tecnología. Para explicarnos ya los conceptos ni las parte teórica que se ha explicado en la web y en las otras CIPAs, sino ya para ir directamente sobre los ejercicios más o menos parecidos a los que tienen allá en la guía. El ejercicio 1 son los conceptos básicos de genética de aplicación de las leyes de Mendes. ¿En qué consiste este ejercicio? Con base en los contenidos desarrollados en la lectura, cada estudiante debe escoger una de las siguientes letras y realizar un escrito en donde se encuentren inmersos los conceptos designados en cada una de las letras. Este texto debe contener mínimo 250 palabras para el ejercicio de cruce. No olvidar realizar los cuadros de Pune y respectivos, y luego sí, con base en ello, seleccionar la respuesta que se considera correcta entre las opciones dadas. Se presentan 3 opciones para desarrollar. Entonces vamos con el escrito escogiendo la letra A. Entonces ahí van a venir una serie de palabras que para este caso son traducción, génesis, meiosis, genoma, replicación, mitosis y Gregorio Mendel. ¿En qué consiste esta actividad? Deben de realizar un texto que tenga sentido no inferior a 250 palabras, en la cual estas palabras que tiene cada letra sean tenidas en cuenta dentro del texto con su respectivo significado, pero tratando que los significados y las palabras que tienen para hacer la actividad se enlacen de manera que el texto tenga sentido. No colocando simplemente los significados de las palabras, sino que debe haber una relación entre ellos utilizando buenos conectores y un adecuados signos de puntuación para que la persona que lea el texto pues lo entienda y le encuentre relación de la temática entre cada uno de los términos que le corresponde a cada letra escogida. El segundo ejercicio es el que trata de los posibles cruces que se puedan hacer pues para demostrar estas leyes de la genética. Entonces tenemos un ejemplo donde nos dicen que la fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria transmitida por herencia autosómica de un par de alelos que impide el metabolismo del aminoácido fenilalanina, provocando su acumulación en los tejidos, incluido el tejido nervioso. Como resultado surge una deficiencia mental severa e incurable. Por lo tanto, los niños fenilcetonúricos en los primeros años de vida deben evitar los alimentos que contienen fenilalanina para no volverse discapacitados mentales. Entonces nos dicen que si una pareja normal tiene un hijo con esta enfermedad, pues ¿qué es lo que puede suceder? Entonces aquí está el posible cuadro de Punnett que podemos elaborar con estas características. Nos dice que como la fenilcetonuria es una enfermedad transmitida por herencia autosómica, por un par de alelos, no nos quiere decir que la herencia es homocigota en
En este caso mencionan que los dos papás son normales y tienen un hijo enfermo, lo que quiere decir que los papás deben de tener un gen dominante. Ese gen dominante entonces es el que representamos. Este es uno de los padres que tiene el gen dominante y este es el otro padre que tiene ese gen dominante. Ya que, porque esto tiene que darse así, porque si tuvieran un gen recesivo estarían enfermos los padres, se dice que los padres están sanos. Entonces, como sabemos que el hijo sale enfermo, ambos papás tienen que ser heterocigotos, es decir, tener un gen dominante, un gen recesivo y un gen dominante, un gen recesivo para este. Ya que si fueran homocigotos, es decir, o que los dos genes fueran dominantes o los dos genes fueran recesivos, alguno de ellos no, o sea, alguno de los padres, no saldría un hijo enfermo, entonces se puede descartar la primera opción que nos dan ahí, que sería que el gen que causa la enfermedad es dominante, porque no puede serlo. Si no, los papás estarían enfermos. Y pues ahí dice la opción que la descripción del caso que los papás están sanos. En la opción B nos dice que los padres de este paciente son homocigotos. No pueden ser homocigotos porque no habrían hijos enfermos, porque si fueran homocigotos entonces no tendrían que ser los dos dominantes o los dos recesivos. Y la opción C dice, existe un 50% de probabilidad de que nazca otro niño enfermo. Este 50% no existe como tal, ya que en la expresión de los padres heterocigotos solo va a haber un 25%, solo va a haber un 25% de que los hijos salgan enfermos. Y la opción D, donde dice de los 12 niños que nacen de parejas como esta, o sea, heterocigoto y heterocigoto aquí, probablemente 3 estarán enfermos. Podría ser la respuesta más acertada, ya que si multiplicamos 12, si multiplicamos como vemos aquí 12, por las frecuencias de los niños que son homocigotos, dominante que sería 0,25, aquí como en este caso, de heterocigoto dominante 0,50 y heterocigoto recesivo 0,25, se puede ver que 3 de los niños que van a tener la pareja van a salir enfermos. Al hacer este factor de probabilidad de los niños que van a poseer la enfermedad, entonces vemos que al hacer aquí esa multiplicación, este cálculo, entonces nos van a dar tres niños, porque aquí en el análisis vemos que van a haber homocigotos dominantes, 25% de niños normales. Este va a ser heterocigoto, 50% de niño normal, y este va a ser homocigoto recesivo, 25% de niño con la enfermedad, que equivale al 0,25. Ese es uno de los casos pues, que nos dan y que lo podemos resolver de esa manera. Recordarles que para calcular el número de hijos que saldrán enfermos, de X número de hijos que nos digan que se analice, se multiplica la frecuencia del genotipo específico por el número de hijos que tuvieron en la descendencia. Entonces, en este caso, pues nos están hablando de 12 hijos, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo que dice que para la creación de animales domésticos se realizan cruces que permiten la simple verificación de la transmisión de características genéticas recesivas como el albinismo, que involucra solo un par de alelos. Supongamos que tenemos un conejo macho, un albino, con el genotipo heterocigoto. Entonces, heterocigoto, acuérdense que es uno dominante que se describe con la letra A mayúscula y uno recesivo que se describe con la letra minúscula. Se cruza con una hembra homocigota recesiva, o sea, A minúscula albina, o sea, que posee esta característica. A partir de este cruce, la probabilidad del nacimiento de una descendencia albina es. Entonces nos están preguntando que a partir de este cruce que hacemos aquí, ¿cómo va a ser la descendencia?
Entonces, montamos el cuadro de Punnett y el macho no albino entonces es heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, y la hembra albina es homocigota recesiva, A minúscula, A minúscula. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? En este ejemplo, un macho no albino con genotipo de heterocigoto dominante, miren, A mayúscula, A minúscula, pero la A siempre va a ser dominante. Se cruza con una hembra que es albina y es homocigota, pero es homocigota recesiva porque estas dos son minúsculas, como ustedes ya saben y lo hemos visto anteriormente, cuando hablamos de homocigota es que las dos son mayúsculas para dominante, las dos son minúsculas para recesiva, en este caso que son homocigotas recesivas. Entonces nos dice que a partir de ese cruce la probabilidad de nacimiento de descendencia albina es, entonces nos dicen, como aquí ya realizamos el cruce, entonces mire, siempre el dominante se va a manifestar de primeras, ¿no? Entonces, mírenlo aquí, A mayúscula, A minúscula para este. Luego para este, entonces, A mayúscula y esta A minúscula. Y luego aquí con los recesivos. Esta con esta me va a dar este recesivo homocigoto y esta con esta me va a dar otro homocigoto recesivo. Entonces, cuando se realiza el cuadro de Punnett, se sacan los gametos de cada padre, o sea, podría ser, este es el del macho y este es el de la hembra. El macho tiene una mayúscula, aquí la vemos, y una A minúscula. Y la hembra puede tener las dos minúsculas, o sea, los dos recesivos. O pues puede tener o solo una. Pero entonces no saldrá un dominante heterocigoto perdón, no saldrá un dominante heterocigoto y un homocigoto recesivo, mírenlo aquí. Mostrando que el 50% de la descendencia puede ser albina. Mostrando aquí que el 50% de la descendencia puede ser, exhibir esta característica. Entonces dice que tomamos los dos alelos, ¿no? Los dos alelos del macho, que son estos, que es el no albino heterocigoto. ¿Heterocigoto por qué? Uno dominante, uno recesivo. Y la hembra albina, mírenla, que son homocigotos recesivos, es decir, iguales, pero recesivos, entonces son minúsculas, A minúscula, A minúscula. Y al cruzarlo, entonces nos va a dar una progenie del 50% de crías, como ya lo habíamos dicho, albinas y 50% de crías no albinas. Bueno, ese es otro ejemplo que tenemos ahí para tener en cuenta. Más ejemplos que podríamos tener. Ahí nos hablan de la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad autosómica recesiva y afecta el metabolismo de los lípidos, es decir, como la transformación de los lípidos durante el proceso de nutrición. Si no se trata el hígado, y entonces vamos a ver pues con el problema que nos da. Si no se trata el hígado y el vaso, se creen que da anemia y disminución de plaquetas y glóbulos blancos, deterioro de los huesos, fatiga, cansancio y retraso en el crecimiento. Entonces nos dicen que el paciente con la enfermedad va a ser un homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Dona siempre dos gametos, ya que es recesivo. ¿Por qué es recesivo? Pues ustedes ya saben que no se va a manifestar en la primera generación. Y ambos gametos tienen el gen defectuoso, o sea, los dos gametos masculino y femenino van a estar defectuosos. Entonces nos dan un ejemplo para el cuadro de Punnett. Entonces podemos tener varias opciones. Cuando el paciente enfermo, o sea, AA, o sea, sería este y este, de X número de personas sanas, y el heterocigoto va a ser A mayúscula y A minúscula, que va a ser este y este. También puede ser que el paciente enfermo, homocigoto recesivo de una persona X que está sana, y el homocigote dominante para A mayúscula, perdón, para A mayúscula
y A mayúscula porque es homocigoto dominante. Entonces cuadramos el cuadro de Punnett de esa manera. El paciente que está enfermo, que tiene las dos características, va a ser homocigoto porque las dos son iguales y las dos son recesivos. Y este va a ser homocigoto dominante, las dos mayúsculas. Entonces, al hacer los cruces, acuerden que siempre se manifiesta de primero el gen dominante, ¿no? Entonces, A mayúscula y A minúscula. Ahora con esta A mayúscula, A minúscula. Y luego esta A mayúscula, A minúscula, A mayúscula con esta A minúscula. Puede ser otra probabilidad. Tenemos ahora un paciente enfermo de homocigoto recesivo de una persona X que está enferma con homocigoto también recesivo, donde entonces los dos gametos van a ser homocigotos recesivos, o sea, iguales, pero que los representamos con minúscula. Y entonces aquí los tenemos, el gameto homocigoto recesivo y el otro, o sea, el macho o la hembra y el otro homocigoto también recesivo. Entonces, ¿qué nos van a dar? Pues lógicamente nos van a dar solo homocigotos recesivos. Mira, aquí está A por A, pues nos da A, como ustedes se dan cuenta ahí. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Dicen, pues que en este ejemplo la enfermedad de Bucher es una enfermedad autosómica recesiva, lo que quiere decir que tiene un genotipo, como nos dimos cuenta, mire, homocigoto, o sea, igual, que al cruzarse con un individuo enfermo o con cualquier otro individuo, el 100% de su progenie heredará el gen defectuoso. ¿Sí ve? Aquí está el gen defectuoso, 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 aquí también, aquí, acá, en este y en este de allá también. Ya que tiene dos de estos, o sea, ¿de cuáles? Pues del gen recesivo, ¿cierto? Lo que hace que cada uno de los individuos de su progenie o descendencia haya uno de estos expresado en que tiene la enfermedad o que o la tenga sin expresarse, ¿no? Y puede estar escondida dentro de un gen recesivo. En esta sí, en esta pues no tanto podría estar en un gen escondida dentro de un gen dominante porque aquí todos los genes son recesivos, pero sí en estas dos probabilidades. Bueno, tenemos otro ejemplo. Vamos a hablar del color de las frutas. Entonces, el ejemplo parecido al de allá, el de la guía, dice cuando unas frutas con el fenotipo, acuérdense que fenotipo es la característica que podemos apreciar a simple vista, ¿no? Entonces, cuando unas frutas con el tipo de color violeta son las únicas que resultan de una herencia incompleta, del tipo dominancia, entre cruces de plantas con frutas de color púrpura y plantas con fruta de color blanco. De un cruce entre heterocigotos y se obtuvieron 48 plantas. Entonces, ¿cómo va a ser la que se va a mostrar para el cuadro de Punnett el color púrpura? Pues como un homocigoto dominante, A mayúscula, A mayúscula. El violeta como un heterocigoto dominante, entonces A mayúscula, A minúscula, y el blanco como un homocigoto recesivo, A minúscula, A minúscula. Entonces realizamos el cruce. Aquí está. A heterocigoto dominante por heterocigoto dominante. Entonces, A mayúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula. Entonces, aquí nos va a dar AA, esta con esta AA mayúscula, esta con esta, acuérdense, siempre manifestándose primero el dominante, entonces va a ser A mayúscula, esta A mayúscula aquí con esta A minúscula acá, para un heterocigoto. Y aquí entonces va a ser A con esta, entonces va a ser, pero siempre primero la dominante va a ser A mayúscula y A minúscula. Y para estos dos, entonces los dos van a ser A minúscula para que nos den un homocigoto recesivo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que este homocigoto dominante va a tener un 25% de color púrpura
que va ahorita, entonces les digo cómo hacemos pues aquí la operación para saber cuántas plantas nos van a salir púrpura, cuántas violetas y cuántas blancas. Este que es un heterocigoto, entonces equivale de A mayúscula a minúscula, mire, la A mayúscula a minúscula, entonces equivale al 50% y es violeta. Y el 25% que puede ser a mayúscula y a minúscula perdón, aquí se me fue, cuando uno el mismo Word, como yo lo pasé para acá, entonces me lo corrige. Entonces aquí es A minúscula con A minúscula, entonces me va a dar el homocigoto recesivo, que es de un 25%, que va a ser mucho más pálido o totalmente blanco. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por ser un gen de herencia incompleta se puede apreciar que el homocigoto dominante pues tiene un color mucho más oscuro, por eso es púrpura. Y el heterocigoto, o sea, va a tener un color parecido al oscuro, pero un poco más tenue. Y el homocigoto recesivo, por eso usted va a ser, porque más tenue va a ser violeta, y el homocigoto recesivo, acuérdense que aquí es A minúscula y A minúscula, ¿no? Entonces, va a ser, el color va a desaparecer por completo, siendo mucho más claro o totalmente blanco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al cruzar dos genotipos heterocigotos se puede ver frecuencias de 25% de homocigoto, acuérdense que aquí es A minúscula, y 50% de heterocigoto y el otro va a ser el recesivo, ¿no? Bueno, como ahí nos están preguntando es qué número de plantas se tuvieron de cada fenotipo, o sea, de los que podemos ver, ¿no? Del color que podemos apreciar, que se tuvieron en esas plantas que se cruzaron. Entonces, nos dicen que en la descendencia salieron 48. O sea, nos están preguntando, la descendencia fueron de 48 plantas. Entonces, ¿cómo se realiza pues el cálculo? Entonces, se multiplica cada una de estas frecuencias, o sea, 25, 50 y 25, pero como es por ciento, entonces se interpreta como 0,25, 0,50 y 0,25. Entonces, cada una de estas frecuencias se multiplica por 48. Entonces, 25% que es 0,25 se multiplica por 48 y nos va a dar las púrpuras, ¿no? Las que son más oscuras. Y luego, ese resultado nos va a dar 12 plantas. El heterocigoto, que es 50, perdió la flecha, el heterocigoto, que es 50%, entonces vamos a hacer lo mismo en el total de las plantas resultantes de la descendencia, que van a ser 48, entonces lo multiplicamos por el porcentaje, que sería 50, pero al sacarlo, entonces nos queda convertido en 0,5, nos van a dar 24 plantas violetas, o sea, el color oscuro, pero más atenuado, entonces nos va a dar violeta. Y para el homocigoto recesivo, entonces, que va a ser los mismos 48 totales de la descendencia por 0,25 nos va a dar 12, que va a ser el número de plantas que salieron de color blanco. Entonces, ahí la opción para que ustedes puedan mirar y contestar, entonces sería, como lo dice aquí, 12 de púrpura o de las más oscuras, 24 violetas más atenuado el color y 12 blancas. Para entender un poquito más, pues vamos con otro ejemplo similar también. Entonces dice que vamos a suponer que una mujer de ojos oscuros y visión normal, entonces, ojos oscuros, C, y visión normal, entonces C mayúscula, M minúscula, se casa con un hombre de ojos claros y miope. Ojos claros y miopía, entonces van a ser características recesivas. Y aquí entonces los ojos oscuros,
para una característica dominante y visión normal también para una característica dominante. Entonces, sabiendo que los ojos oscuros y la visión normal no está, normal están determinados por genes dominantes, entonces por eso, mire, ojos oscuros C y visión normal M, juntos mayúsculas porque son dominantes. Entonces dice que la mujer de ojos oscuros y visión normal tiene dos características. Ojos oscuros C y visión normal M. Y los gametos de la mujer, entonces los vamos a tener dominantes, ¿no? Ojo oscuro, visión normal. O también puede ser ojos oscuros, miope y, perdón, aquí es dominante, ojos oscuros y ven bien, visión normal. Aquí ojos oscuros, pero miopes, perdón. Y aquí entonces ojos claros, pero con visión normal. Y aquí entonces los dos van a ser recesivos, es decir, claros y miopes. Y el otro gameto que es la mujer, entonces va a ser de ojos claros y miope. Entonces todos van a ser, las características van a ser recesivas. Entonces aquí tenemos los gametos del hombre, ¿no? Con los dos, las dos características recesivas. Entonces hacemos el correspondiente cruce. C mayúscula con C minúscula, M mayúscula con M minúscula. C mayúscula, mírela, con C minúscula, M minúscula de allá y el M minúscula de acá. C minúscula de aquí con C minúscula de allá. Estas dos C, ¿no? M mayúscula que es esta y con esta M minúscula que es recesiva. Y vamos con estas dos características que son recesivas con estas otras recesivas, pues entonces toda la probabilidad nos va a dar recesiva, es decir, ojos claros y miope. ¿Qué podemos deducir de ahí? En este cruce de características en donde se casa un hombre de ojos claros y miope con una mujer de ojos oscuros y visión normal, entonces los ojos oscuros y visión normal son dominantes, como ya habíamos dicho, ¿no? C y M. Mientras que los ojos azules y miopes son recesivos, y entonces al cruzar estos dos nos dieron el genotipo de cada uno. Entonces, como la mujer es heterocigota, o sea, tiene un gen dominante y un gen recesivo o sea, para ambos alelos. Se sacan los gametos de esta y esos gametos no se pueden sacar separados porque la herencia se da solo en los dos, o sea, si los dos alelos están juntos. Entonces no se puede hacer un cuadro de Punnett con solo las Cs arriba y las Ms, o sea, las Cs que se me hizo aquí y las Ms aquí, pues no se puede. Porque se pierden los gametos. Entonces, si se pierden los gametos del padre, entonces por eso se toman los gametos juntos desde la C mayúscula y se juntan con los dos gametos que va a donar la M, va a ser el gen también dominante. Entonces sería C mayúscula, sería C mayúscula con M mayúscula, C mayúscula con M minúscula, C minúscula con M mayúscula y C minúscula con M minúscula. Para que estos cuatro gametos que hereda la mujer y ya en cuanto al hombre, pues como es todo homocigoto, vean. Entonces, solo va a donar un gameto que es el CM, solo va a poder donar este gameto, que es el CM, pues no tiene ninguna otra combinación. Entonces se hace el cuadro de Punnett, que ya lo vemos aquí, que lo hemos descrito antes. Y en cada cuadro se saca su genotipo. O sea, la característica
que hace posible, el gen que hace posible que uno pueda observar la característica, pero esta como tal no la vemos porque pues está ya dentro del genoma. Y se ve que todos están divididos en un cuarto. ¿Sí? Miren, como son 4, entonces es un cuarto para cada una porque todos estos tienen un genotipo diferente, no es lo mismo en todos. Entonces, ahorita vamos a tratar de explicar o de instruirlos para el otro ejercicio que sigue, que es lo que tiene que ver con las secuencias de las bases. Entonces, una de las opciones que nos dan es cuando la secuencia va de 5' a 3', empezando desde esta tripleta. Perdón, empezando desde esa tripleta. Entonces dice, esta secuencia de bases corresponde a una parte del primer exón del gen de la cadena alfa de la hemoglobina. La parte inicial de este gen, o sea, la secuencia de bases de la hebra molde, o sea, esta es la hebra molde, de ADN corresponde al primer exón. Las secuencias que tendrá la hebra molde de ADN, o sea, cuando vamos de 3' a 5' y la hebra de ARN mensajero, que iría de 5' a 3', respectivamente, mostrando los primeros 10 aminoácidos de la cadena polipeptídica, que se formarán a partir de la hebra de ARN mensajero, teniendo en cuenta que el primer codón traducido es el iniciador. Entonces, vamos aquí la tenemos de 5' a 3', ahora la vamos a hacer entonces de 3' a 5', empezando en esta. Entonces, la adenina va con timina, la timina va con adenina, la guanina va con citosina y así respectivamente cada una de estas hasta terminar la secuencia son las que se complementan ahí. Entonces ahí pues queda demostrado cómo la secuencia de bases de acuerdo al orden en que se coloquen, entonces va una complementada con la otra. Para el ARN, entonces la adenina es la que vamos a cambiar por uracilo. Entonces, seguimos de aquí con esta que la timina, entonces va con adenina y aquí la adenina, entonces como ya es ARN, entonces la cambiamos por el uracilo y seguimos esa misma secuencia teniendo en cuenta que ya estamos en el ARN y vamos a hacer ese cambio de aminoácido. Perdón, de la secuencia que se tiene que complementar. Entonces, que no se les va a olvidar de la adenina, entonces cambiamos por el uracilo, o sea, hay ese cambio en la base nitrogenada. Y para descubrir el aminoácido al cual corresponde, entonces vamos a buscar AUG, entonces vamos a mirar allá en la tablita, ya les muestro. AUG, entonces corresponde a MET, que es la metionina. Luego seguimos con la otra que sería GUG, entonces vamos allá a la misma tablita que esa está ahí en la guía, entonces vamos perdón, ya se me olvidó cuál es, esperen, miramos otra vez, sigue GUG. Entonces vamos con G, U y buscamos de aquí, G, U, G para la valina. Entonces regresamos aquí y aquí vemos que entonces va valina. Y luego seguimos buscando en ese mismo orden allá. Entonces después nos sigue C, U, G. C, U, G, C, U y buscamos aquí la G, C, U, G para la leucina. Y vamos aquí y miramos. Y entonces aquí está la leucina. Y en ese mismo orden ustedes van buscando la tripleta de las bases nitrogenadas para ver a qué aminoácido corresponde y entonces hacen la búsqueda pues en el cuadro que les mostré que se está ya en la guía.
Vamos para este. Dice que hay una globina de 146 aminoácidos que sufrió una mutación en el codón correspondiente al sexto aminoácido de la cadena. El análisis de ADN indicó un cambio de 3' con CTT a 5' a 3', CAT y a 5' en la hebra molde en el antisentido, o sea, al contrario, la secuencia del codón correspondiente en la hebra de 5' a 3' después de la mutación fue. Entonces, cuando estamos a el ADN de 3', 5', entonces va a ser el CAT, que aquí no CAT que nos indica, y para el ARN mensaje, el ARN que va de 5' a 3', entonces la GUA son las que complementan a la CAT. Y como buscamos ahorita en el cuadrito allá de los aminoácidos, entonces GUA corresponde a la valina. Y la alteración que sufrió, pues el cambio que se dio fue del aminoácido glutamina por el de valina. Ahora nos dan una traducción de un aminoácido y aquí nos dan la secuencia. Entonces dice que es la secuencia de un segmento de ADN, entonces vamos a ver esa secuencia de ADN, cómo se complementa, y las secuencias del ARN que se producen en la transcripción de este segmento en ambas direcciones. Entonces se va a indicar los extremos de 5' y 3' de las moléculas realizando el proceso de traducción del ARN de los aminoácidos. Entonces, lo que ya sabíamos, ¿no? Tenemos un ADN de 3', 5', y aquí entonces lo vamos a tomar sobre este para ver los que se complementan. Entonces se van a complementar con las citosina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina y timina, de acuerdo a los complementos que nos da aquí la secuencia que nos dieron. Para el ARN, entonces, que llevamos de 5' a 3', entonces las bases nitrogenadas que complementan esta hebra, entonces sería guanina para las citosinas, entonces sería, como esta también es citosina, pues la otra es guanina, para la timina va la adenina. Aquí se complementa adenina con uracilo, guanina, citosina y así sucesivamente, de acuerdo a la base nitrogenada que tenga aquí el ADN. Entonces, estas bases nitrogenadas son las que complementan el ARN. Y los aminoácidos, entonces aquí los buscamos lo mismo como indicamos ahorita para la otra. En este cuadrito, entonces buscamos la secuencia como está ya de la tripleta y la buscamos entonces primero esta con la que sigue de aquí y luego complementa con las de aquí. Y pues ahí ya estas son las 13 muestras de los ejercicios que nos habían colocado en la guía, pues para que ustedes queden como más instruidos de cómo lo tienen que hacer. Las otras dos corresponden a hacer una asociación entre las funciones que tienen allá, que les dan dos columnas izquierda y derecha para que ustedes asocien las funciones. Esas pues dentro de la bibliografía que se les dio, y si no la pueden buscar en Google. Buscan las funciones y lo pueden asociar. Es mejor que lo asocien con líneas y no que lo vayan a asociar con colores, porque de pronto la gama, la intensidad del color se les puede perder y entonces no va a quedar bien explicado las funciones que se les están pidiendo. Bueno, hasta ahí pues la presentación que les tenía o que les tengo para poder explicar esto. Bueno, hijos, yo espero que haya quedado bien explícito cómo son los ejercicios, ¿no? Yo creo que, o sea, más no les podía colaborar y más no podía ayudarles. En un momento les voy a pasar
para la asistencia, hijos. Un momentico, ya se los coloco allá en el chat. Mire, ahí ya les coloqué en el chat el link para la asistencia. Por favor, lo llenan. ¿Me escucharon, cierto? Ya están viendo allá en su chat el link de asistencia. Sí, señora, ya aparece. Bueno, por favor, entonces lo llenan y lo envían. Ahí acuérdense, pues, el nombre. Ustedes todos son de mi curso, ¿cierto? Entonces, aquí está para llenar allá, no olviden mi nombre, cómo se llama la CIPA, Genética y Biotecnología, y bueno, y los datos que le pidan allá. No se les vaya a olvidar eso. Creo que fui bastante explícita, ¿cierto, hijos? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces no se les olvide que el envío es en mañana, ¿cierto? 10. Mañana es que cierran. Y por favor, están atentos ahorita. Yo por los correos electrónicos de ustedes voy a subir el video y se los envío a sus correos electrónicos. ¿Listo, hijos? Bueno, les agradezco mucho que, pues yo creo que no hay preguntas y yo les envío esto para que entonces este ejercicio nos quede, esta actividad nos quede bien y acuérdense de que podamos, esta tiene 80 puntos, ¿cierto? Creo. Podamos entonces Señora. obtener esos 80 puntos, hijos. Les agradezco, fueron poquitos, pero bueno, así como que nos queda mejor. Y no olviden, si ustedes se pueden comunicar tienen comunicación con sus otros compañeros, yo ahorita apenas suba el video y tenga el link, se los comparto allá por el correo electrónico. Hijos, muchas gracias. Se cuidan mucho, rezan un poquito ahorita en Semana Santa, descansan y pues seguimos dándole aquí a sus materias en su carrera. ¿Listo? Muchísimas Gracias. Bueno, hijos, chao. Profe, el nombre de las citas, ¿cómo es? Qué pena, es que no escucho. Genética y biotecnología. Muchísimas gracias, profe, que esté Bueno, muy bien. hijos, chao.